¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver los sistemas constructivos más comunes en México. Lo primero que debemos tener claro en una construcción es el sistema constructivo con el que vamos a trabajar. Un error muy común es que se combinan sistemas constructivos que en ocasiones no son ni compatibles ni complementarios. Acompáñame y te lo explico. Si te aparecen letras o subtítulos, solamente da clic a cualquiera de estos símbolos y automáticamente desaparecerán. Vamos a comenzar hablando del sistema de muros cargadores o albañilería confinada, como también se le conoce. Este sistema está basado en que las losas o los techos transfieren las cargas vía las nervaduras o viguetas hacia los muros. Estos muros deben de estar confinados. ¿Pero qué quiere decir esto de confinados? Que los muros deben de estar encerrados entre un anillo compuesto por los castillos o columnetas de 15 por 15 centímetros y el cerramiento. Este muro confinado descargará el peso en toda su longitud sobre la cadena o dala de desplante, y de aquí se transmite hacia una cimentación corrida y de ahí pasa al suelo. En este sistema, como verás, no tenemos columnas grandes, ni vigas, ni zapatas, ya que no se requieren. No estamos realizando una carga puntual sobre columnas. El peso se distribuye por todo el muro y no en un solo punto. Es importante aclarar que cuando usas este sistema en planta baja, no puedes cambiar a sistema de columnas en la planta alta, ya que no tienes zapatas, las cuales son las encargadas de recibir toda esa enorme carga puntual que generan las columnas. Entonces, si utilizas este sistema, deberás continuarlo en todos los niveles, conservando la mayoría de los muros en su misma posición. Otro punto importante es que en este sistema no se recomienda poner volados o aleros, ya que al hacer que un muro de la parte superior no coincida con los de abajo, ya no tiene manera de transmitir la carga al suelo, así que lo hará a otros elementos que no están preparados para esta función y que pueden generar esfuerzos que ponen en riesgo la construcción. En este sistema tampoco puedes dejar grandes claros sin muro, como un ventanal o un vano muy grande, ya que, insisto, los que cargan todo el peso de la construcción son los muros. Por este mismo motivo, en este sistema no puedes demoler muros ya que son de carga. El siguiente sistema es el de columnas y vigas, o pórticos como se le conoce en otros países. Este sistema está basado en que las losas o los techos transfieren las cargas vía las nervaduras o viguetas hacia las vigas, y estas a su vez transmiten las cargas hacia las columnas y la columna la transfiere hacia la zapata, y de aquí se transmite directamente al suelo. Por lo tanto, este sistema consta en primer lugar de la zapata aislada, aunque también puede ser zapata corrida. Después viene el pedestal, que es la parte enterrada de la columna, la viga o trave de cimentación, la columna y la viga y las losas o cubiertas. Este sistema no requiere de muros cargadores. Podemos colocar bloque ligero, tabla roca, pandereta, ventanales de vidrio y no va a pasar absolutamente nada. Las columnas y vigas son las encargadas de soportar las cargas y de absorber los movimientos en caso de un evento sísmico. Pero lo que debes considerar es que las columnas deben de ser robustas y con un buen armado de acero. No podemos poner castillos de 15 por 15 centímetros a hacer las veces de las columnas. Las normas de muchos países exigen que las columnas midan como mínimo 30 por 30 centímetros o que tengan un área mínima de 1000 centímetros cuadrados. Muchos ingenieros, aún así, consideran que la medida mínima puede ser de 25 por 25 centímetros. Medidas menores a esto ya no son recomendables, o bien solo se deberían de usar para cargas muy ligeras y alturas bajas.
Recuerda que una columna tiende a flexionarse por el peso y si es muy alta y delgada, puede fallar con sus respectivas consecuencias. Por otra parte, hay ingenieros que utilizan sistemas híbridos, poniendo cimentación en base a zapatas aisladas, pedestales robustos y después colocan traves de cimentación, para que a partir del firme cambian a una especie de sistema de muros cargadores. Esto lo hacen con la finalidad de que no sobresalgan las columnas de los muros, pero es importante que esto lo consultes con tu ingeniero estructural. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que te hagas miembro del canal, con lo cual podrás obtener beneficios exclusivos para miembros, como videos exclusivos, archivos descargables de detalles constructivos, de proyectos arquitectónicos en PDF, bloques para AutoCAD, bloques dinámicos, proyectos en PDF y algunos ejemplos de proyectos generales en DWG o AutoCAD. En la descripción del video te dejo el link para que puedas acceder a la página de membresías y puedas ver costos y los beneficios que te ofrece cada nivel. Ahora bien, nunca va a faltar el cliente que te dice: en el segundo piso quiero construir, pero no quiero que haya tantos muros. Quiero tener un espacio abierto y quiero poner muros de bloque ligero o ladrillo pandereta para que no pese tanto la construcción. El problema es que este tipo de muros no tiene la capacidad de transmitir la carga al muro que está abajo. Entonces, aquí lo que se pretende hacer es tratar de combinar los sistemas. Estás queriendo aplicar un sistema de columnas y vigas en el segundo piso y sistema de muros cargadores o albañilería confinada en el primer piso. Una combinación de sistemas que es algo arriesgada. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Si tú realmente quieres hacer la construcción de este modo, lo que debes hacer es colocar columnas desde el primer nivel, bien hechas y con buen refuerzo de acero, no con 4 varillas de 3/8 ni 4 varillas de media. Es un error bastante común que tengas un sistema de muros cargadores y pretendan continuar las columnas de 4 varillas de media, de las cuales previamente ya habían dejado las puntas en la azotea para poder continuarlas. Pero estas varillas que suben hacia arriba son para que tú construyas los castillos que confinarán tus muros. Pero si pones un muro de bloque ligero o un muro pandereta, que el muro pandereta es un bloque de barro delgado que no tiene capacidad de carga. Si tú no pones muros con capacidad de carga, estas columnas no tienen la capacidad de cargar toda la estructura. Y en caso de que no colapsen por la divinidad o por enigmas de la física, siempre estarás en riesgo de que en algún momento tu estructura falle o colapse. Para que esto quede bien, tendríamos que tener columnas robustas con suficiente cantidad de acero. Mucho cuidado con esto. Continuando con la misma idea, otro error es que se levanten estos castillos de 15 por 15 centímetros y encima le pongan una viga de 30 por 50 centímetros. Es así bien reforzada de acero. Pero hay un criterio en la construcción que dice: columna fuerte, viga débil. Esto quiere decir en términos sencillos que siempre la columna debe estar más reforzada que la viga, pero en muchos casos se hace exactamente lo contrario. Si estás cometiendo estos errores, es de sabios cambiar de opinión, y aunque en construcción se utiliza mucho la frase de no pasa nada, el concreto es muy noble, la realidad es que no nos podemos confiar, especialmente en zonas con actividad sísmica, en donde un evento de esta índole podría hacer fallar la estructura completa. Muy bien amigos, esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, deja tu like, compártelo si crees que le puede ayudar a alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si quieres que hablemos de un tema en particular, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video.